Leyendo historia del cristianismo. Obra completa. Parte primera. La era de los mártires. Capítulo 3. Unidad y diversidad. Pero al principio esa oposición parece haber ido dirigida principalmente contra los judíos griegos que se habían hecho cristianos. Es posteriormente, en el capítulo 12 de Hechos, que la persecución se desata contra los apóstoles. El concilio, que está compuesto principalmente por judíos antihelenistas, se niega a escucharle y le apedrea. Esto contrasta con el modo en que el mismo concilio había tratado a Pedro y a Juan, quienes fueron puestos en libertad después de ser azotados. Hechos 5:40. Además es de notarse el hecho de que cuando se desató la persecución y los cristianos se vieron obligados a huir de Jerusalén, los apóstoles pudieron permanecer en la ciudad santa. Cuando Saulo sale hacia Damasco para perseguir a los cristianos que han encontrado refugio en esa ciudad, los apóstoles todavía están en Jerusalén. Y al parecer Saulo no se preocupa por ello. Todo lo anterior nos lleva a concluir que los miembros del concilio y el sumo sacerdote se preocupaban más por los cristianos griegos que por los hebreos. Como hemos dicho anteriormente, tanto los unos como los otros eran de origen judío, y no cabe duda de que los miembros del concilio veían en el cristianismo una herejía que era necesario combatir. Pero al principio esa oposición parece haber ido dirigida principalmente contra los judíos griegos que se habían hecho cristianos. Es posteriormente, en el capítulo 12 de Hechos, que la persecución se desata contra los apóstoles. Pero al principio de esa oposición parece haber ido dirigida principalmente contra los judíos griegos que se habían hecho cristianos. Es posteriormente, en el capítulo 12 de Hechos, que la persecución se desata contra los apóstoles. Inmediatamente después de narrar el testimonio y muerte de Esteban, el libro de Hechos pasa a contarnos la labor misionera de Felipe, otro de los 7. Felipe funda una iglesia en Samaria y los apóstoles envían a Pedro y a Juan para supervisar la labor de Felipe. Pero resulta claro que ya va comenzando a formarse una iglesia fuera del ámbito de Judea, que esa iglesia no es fundada por los apóstoles, y que a pesar de ello los 12 siguen gozando de cierta autoridad sobre toda la iglesia. Después de esto, en el capítulo 9, Hechos empieza a hablarnos de Pablo y la iglesia fuera de Palestina se va volviendo cada vez más el centro de la narración. Pero al principio esa oposición parece haber ido dirigida principalmente contra los judíos griegos que se habían hecho cristianos.